Menos miedo. ¿Qué pasaría si hubiera un lugar disponible para ti en medio de un mundo lleno de coronavirus? Miedos por perder un trabajo, dinero, comida y tantas otras cosas. ¿Qué pasaría si hubiera una forma de tener menos miedo en un mundo que está lleno de miedos? Juan 16:33 nos dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Esas palabras de Jesús, anímense, han estado resonando en mi corazón esta semana una y otra vez. Así que mire todos los lugares donde Jesús dice eso y recordé lo que dice el Evangelio de Marcos 6:50. Dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Marcos no fue uno de los 12 discípulos que caminó con Jesús. La persona que sí estuvo ahí para escribir el testimonio de lo que aconteció fue Pedro. Pedro estuvo ahí. También estuvo Mateo. Y en el Evangelio según San Mateo, la historia tiene más detalles. Y esos detalles tienen que ver con Pedro. Así que miremos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. Porque ahí podemos encontrar ánimo y valor en un mundo de miedos. Nos enseña que en un mundo donde hay suficientes cosas atemorizantes, no tenemos por qué estar atemorizados. Mateo continúa diciendo en el versículo 25: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Los discípulos tienen una triple respuesta a lo que está sucediendo en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, dicen que es un fantasma, miedo. Jesús está lo suficientemente cerca como para ver y escuchar, por lo que responde directamente a cada una de sus preocupaciones, tal como Marcos nos lo recordó también cuando dijo: Él les extiende una invitación para que se animen. Y dice: sé valiente. No necesitas preocuparte. No dejes que tu mente naufrague o salte a conclusiones erróneas, porque soy yo. Ni siquiera necesito decirte mi nombre. Soy yo, Jesús. Tú conoces mi voz. Tú sabes lo que pasa cuando yo hablo. Tú acabas de ver lo que pasó cuando miles fueron alimentados con el pequeño almuerzo de un jovencito. Tú me has escuchado y los ciegos han recuperado la vista. Tú escuchaste las palabras que hablé a la pequeña niña muerta y ella regresó a la vida. Tú me escuchaste hablar antes de comenzar este viaje cuando estábamos en el mismo lago y los vientos me obedecían. Soy yo, dice Jesús. Por lo tanto, deja de tener miedo. Tú no tienes por qué gritar lleno de miedo. Yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy aquí y eso es más que suficiente. Y para los 11 discípulos parece ser suficiente. Él es el Maestro, el Señor, Él está presente. El quien calma los mares, levanta a los muertos, sana y alimenta. Él está aquí. Pero para uno de los discípulos no fue suficiente. Y es aquí donde Mateo nos cuenta el resto de la historia, que no incluyó Marcos. Para uno de los discípulos hubo duda. Para uno de los discípulos era necesario más pruebas. Y es aquí en donde Mateo nos dice el resto de la historia, que Marcos no nos contó. En el versículo 28, entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Qué quieres? ¿Qué, Pedro? ¿En serio, Pedro? ¿Cuánto más tiene que dudar de Jesús para hacer esas cosas, para pedir estas cosas? Jesús respondió con una sola palabra a Pedro y dijo, en el versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia la dirección de Jesús. Y las cosas iban bien. Él estaba caminando en el agua. Pedro probablemente mirando a Mateo y diciendo a Mateo, algún día
nosotros vamos a querer contar a la gente acerca de qué asombroso fue esto. ¿Qué tan larga fue esta caminada? Realmente no sabemos. Pero en el momento en donde Pedro ya estaba acercándose a Jesús, ya tan cerca como para casi tocarlo, Pedro notó algo. En el versículo 30 nos dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Pedro estaba bien cuando su fe estaba puesta en la palabra de Jesús. Pero cuando su enfoque fue en las circunstancias, en lo que estaba pasando a su alrededor, en vez de la palabra de Jesús, los problemas comenzaron a surgir. La palabra no cambió, aún las circunstancias no cambiaron. El viento y la marea estaba ahí, donde el tiempo en que el Pedro estaba caminando sobre el agua con la pequeña pero suficiente fe que él tenía en la promesa y la palabra de Jesús. Lo que cambió no fue Jesús, ni la situación. Lo que cambió fue el enfoque de Pedro. El enfoque cambió la presencia de Jesús y su palabra al de sus circunstancias. Primero dice que dudó de que era Jesús quien estaba en el agua. Y ahora, a unos cuantos pasos alejados de Jesús, tan cerca como para tocarlo, Pedro duda de que Jesús mantendrá su palabra. ¿Con qué frecuencia es donde nosotros también nos metemos en problemas? Cuando nuestra mirada se aparta de Jesús, cuando nuestros oídos no escuchan sus palabras y de repente el poder de las circunstancias y de los que está pasando a nuestro alrededor se ve más fuerte que la presencia de nuestro Salvador. Sabemos quién es Jesús, pero dudamos de que puede venir a nosotros en medio de nuestras circunstancias. El miedo y las preocupaciones que conocemos de este mundo y aún aquellas cosas que no han pasado aún se ven más reales que las promesas de la palabra de Jesús. Nuestra confianza en lo que podemos hacer por nosotros es mayor que la confianza que tenemos en Jesús. Para ti y para mí esto puede conducirnos a una lenta deriva de Jesús, pero para Pedro fue aún más dramático. Para Pedro, esa pérdida de enfoque y confianza en la palabra de Jesús tuvo una consecuencia inmediata. ¿Y cómo comenzaba a hundirse? Gritó, sálvame, Señor. ¿Qué fue lo que gritó Pedro en su momento de desesperación y miedo? ¿Sálvame, fantasma? Amigos, lánzame una cuerda al bote. No, sálvame, Señor. Es lo que dice Pedro. Él sabía en la presencia de quién estaba y quién tenía el poder para hacer algo para su necesidad y rescate inmediato. Aun cuando él perdió su enfoque y dejó de creer en la palabra de Jesús en su necesidad, él sabía a quién clamar, a quién pedir ayuda. Y Jesús nos dijo, deberías de haber confiado más, Pedro. No te mereces que te rescate. No. En cambio, esto fue lo que pasó. En el versículo 31. Al momento Jesús lo tomó de la mano. Pedro ya no estaba caminando en el agua. Pedro estaba aferrado a Jesús y Jesús está sujetado a Pedro. Y sujetándolo firmemente en sus brazos, Jesús dice, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Una forma más literal sería, si tienes poca fe, tú no eres incrédulo. Tú sabes suficientemente quién soy yo. Tú tienes suficiente fe, pero no tienes por qué dudar. Jesús no espera a que Pedro se agitara en el agua hasta que estuviera verdaderamente arrepentido por dudar. Jesús inmediatamente respondió. No estuvo gritándole a Pedro, en cambio lo sujetó en sus brazos, previniendo a que se ahogara. Yo pienso que Jesús en su reprensión aún continuó ayudando a Pedro.
¿Por qué dudaste, Pedro? Dudaste de mi palabra y mi presencia. Y después me pides una prueba tonta de caminar en el agua. Y después dudas de que yo podía hacerlo porque el viento te distrajo de mí. Pedro, no debes dudar. La historia de Pedro en el agua no es para mostrarnos la fe de Pedro y cómo increíble y asombroso él tenía su fe o el valor en el agua, para caminar en el agua. No. Más bien Mateo nos cuenta esta historia para ver las debilidades de Pedro y conocer quién es Jesús, su poder y que su gracia brille en todo esto. Ese es el punto. No de ser como Pedro y caminar en el agua, pero tú ya eres como Pedro, con miedos y dudas, con gritos de ayuda y poca fe. Así somos nosotros. Distraído por el viento y la marea, te estás hundiendo. En un mundo en donde tenemos tanto de qué temer y tantas preocupaciones, estamos aquí con nuestras preguntas, queriendo saber si Jesús nos salvará cuando clamemos a Él. ¿Qué pasará si fallamos de creer en las promesas que nos ha hecho? ¿Nos abandonará debido a que no creímos la primera vez? ¿Qué pasa si tengo poca fe? ¿Me salvaría o me dejaría hundir y me daría lo que merezco? ¿Qué pasa si lo único que puedo ver en esos momentos son las distracciones y la fuerza de los problemas que me rodean? Y mi enfoque en Jesús y su palabra se ve demasiado difícil. Jesús puede salvar a todos aun cuando tenemos poca fe en Él. Aun si dudamos también. Él es el Señor de la creación, quien vino a arreglar las cosas. Él tomó nuestro pecado y la maldición de la muerte, solo para mostrarse como el Señor de la vida. Señor sobre la muerte y Señor sobre todo lo que nos quiere distraer. Este es Jesús y no hay otro. Sus seguidores pueden creer en quién es Él y confiar en las promesas que nos ha dado. En medio del caos y en medio de algo de hoy, de lo que estamos viviendo, algo o alguien más poderoso que Él. ¿Podrá haber alguien más poderoso que Él en medio de todo esto? ¿Hay algo que en Él no se puede hacer? ¿Hay algo que causa miedo que no puede lidiar? Tu fe en ti mismo nunca será más grande para lidiar con tu miedo. Pero las buenas nuevas son que Jesús es lo suficientemente grande para lidiar con tus miedos. Tu fe nunca será suficiente para lidiar con tus preocupaciones, con tu dolor o con esas cosas que están fuera de control. Las buenas nuevas son que Jesús, tu Jesús, es más suficiente para lidiar con ellas. No se trata que tu fe sea más grande que tus miedos, porque algunas veces es con un poquito de fe que nos aferramos y sujetamos. Es conociendo que tu Jesús es mayor que todos tus miedos. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Lo que es importante acerca de tu fe no es el tamaño, pero el contenido de tu fe. ¿En quién está puesta tu fe? Si tu fe está puesta en el que habla a los vientos y las olas obedecen, si tu fe está puesta en el que puede mandar a los demonios y ellos obedecen, en el que habla a personas muertas como Lázaro y ellos regresan a la vida, si tu fe está puesta en el que después de 3 días de su muerte y sepultura regresó a la vida, y se apareció en carne y hueso a 10 de sus seguidores y les dijo, no teman. No porque no hay cosas tenebrosas y aterradoras en tu vida,
pero por la promesa de su presencia en el mundo lleno de miedo. Yo creo que Jesús sabe que batallamos con esto, porque en múltiples ocasiones en sus pláticas con sus discípulos, mientras Él les enseñaba a no temer, Él les apuntaba a algo que estaba a su alrededor, para recordarles de su valor y la razón por la cual ellos no tenían por qué temer. No era por lo que su trabajo o por sus fuerzas. Tenemos que tener fuerzas en Él. Él quiere que tengamos menos miedo. Proverbios 12:25 dice: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. No hablamos con ese tipo de palabras en este tiempo de crisis. No. Las cosas por las que muchos de nosotros estamos batallando no es que no tengamos comida o suministros. Es que no tenemos la comida o suministros que queremos. Hemos crecido acostumbrados a nuestro Dios de consumismo, que el no tener lo que queremos, cuando lo queremos, entramos en pánico. Las personas a las que estamos lastimando son a los marginados, quienes realmente no tienen lo que necesitan. Ya paren de esto. Deja de entrar en pánico. Deja de estresar al sistema y a aquellos que trabajan para abastecernos. Deja de lastimar a tus vecinos. Deja de crear estrés en ti mismo. Deja de tomar fotos a estantes vacíos y a líneas largas que solo avivan los temores de las personas. Pregúntate a ti mismo: ¿realmente necesito ir a la tienda? ¿Realmente lo necesito? ¿O solo estoy tratando de encontrar paz en esas cosas? Si estás tratando de encontrar paz en cosas, suministros, comida, las cosas que tienes, nunca encontrarás paz. No puedes encontrar paz en algo que tú puedes querer, pero que no te puede querer a ti. Si el miedo te está abrumando ahora mismo, y si sientes que tus miedos son mayores que tu fe en estos momentos, déjame animarte. No para que tengas más fe, sino más bien para que pongas tu fe en el único que nunca te va a dejar o abandonar. En el único que está estirando sus manos para abrazarte. El que te tiene a ti, no te va a dejar. Y Jesús, Él es mayor que tu miedo. Jesús es mayor que COVID-19 o COVID-19 y el coronavirus. Jesús es más grande. No tienes por qué temer. No tienes por qué tener miedo. Aún en el miedo de un mundo lleno de cosas por las cuales hay que tener miedo, Cristo está contigo. No tengas miedo. Puedes entrar en este mundo y ser un poco diferente. Porque tú eres un hijo y una hija del Padre Celestial. Tú puedes amar. En ese mismo discurso Jesús dijo a Juan, dice en Juan 13, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse ustedes, los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Iglesia, este es nuestro momento. Estamos listos para esto. El que estamos siguiendo ya nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Así que no nos sorprendemos por esto. Es posible que hayamos olvidado y seamos complacientes, pero ya no más. No más miedo, no más pánico. Nosotros vamos
con sabiduría como ciudadanos del reino de Dios. Escuchamos a quienes tienen autoridad sobre nosotros. No nos dejemos ni lamentemos que no podemos ir a la iglesia, en un edificio, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia somos la gente. La iglesia es el cuerpo de Jesús en este tiempo. Y estamos listos, estamos preparados. No temeremos. Amémonos mucho. Esto es lo que somos. Este es nuestro momento. Dejaremos de acobardarnos en una esquina. Hablaremos. Compartiremos esperanza y amor en las redes sociales. Llamaremos a nuestros vecinos. Enviaremos mensajes de textos a nuestro alrededor. Iglesia, este es nuestro momento. Este es nuestro momento de levantarnos y unirnos al que resucitó y ganó la victoria. A quien la muerte no pudo vencer. A quien la tumba no pudo contener. A quien ningún virus puede detener. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es tu Jesús. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos das a decir de antemano que en este mundo tendríamos preocupaciones. Señor, nos hemos distraído con los medios sociales. Nos han dado miedo por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que restaures nuestro gozo. Que nos permita, Señor, regresar a ser la iglesia que tú, Señor, redimiste con tu cuerpo y con tu sangre. Recuérdanos, Señor, ahora que somos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.